Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Voy a ver si se conectan unos poquitos más y empiezo. ¿Se escucha bien? ¿Alguien sabe si se escucha bien? Esta es un poco una prueba para ver las dos cámaras. Al parecer todo está funcionando bien. Es un poco raro platicar sin ver otra cara enfrente más que la mía. Ok, bueno, pues creo que tenemos algunos en la sala, entonces igual podemos como ir empezando con un poco una introducción. Me llamo Jorge Rosano Gamboa, soy artista visual y trabajo y vivo en la Ciudad de México. Y, y bueno, este tiempo de confinamiento ha sido muy interesante para revisar un poco el trabajo y digamos que el rumbo que he llevado durante los años desde que decidí ser artista. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? Y bueno, eh, un poco lo que me gustaría hacer ahorita es como la primera parte me gustaría dedicarla un poco a trabajos que hice, que son los primeros trabajos digamos que las primeras obras que hice y, y las cuales al tener este tiempo de confinamiento y tener un poco más digamos, de tranquilidad, de cierta manera de estar en casa, me ha hecho como reflexionar mucho sobre el pasado, ¿no? Entonces, voy a empezar con el primer trabajo que para mí fue importante. O sea, digamos que yo crecí en Tepoztlán, Morelos, que algunos de ustedes han de conocer. Es un pueblo que está como a una hora y media más o menos de la Ciudad de México. Es un pueblo muy interesante porque, digo, para los que han ido y conocen, saben que es como muy hippie y hay micheladas y tlacoyos y hay una pirámide en la montaña. Pero algo interesante es que es un pueblo que antes, cuando en el tiempo de los aztecas, era un pueblo, digamos que ceremonial. Entonces la gente que vivía ahí básicamente se dedicaba a los dioses, a lo espiritual, y lo cual es también para mí ha sido como interesante que un poco sin querer, conforme fue pasando el tiempo, mis intereses que, bueno, básicamente mi trabajo gira alrededor de la fotografía y mis intereses como que empezaron poco a poco digamos que a verse reflejados con el lugar donde crecí. Entonces empecé a trabajar con muchas cosas que tenían que ver con historias de chamanes, que tenían que ver con cosas místicas como hasta este simple hecho de los ovnis, ¿no? De por qué no hay una buena foto de los ovnis y dónde vive esa imagen, ¿no? Entonces digamos que ha sido como interesante un poco revisar este tiempo de confinamiento. También he tenido la oportunidad de estar bastante en la casa donde crecí en Tepoztlán, que es una casa muy vieja. Entonces, de ahí mismo hay historias de fantasmas y mis vecinos que ya son grandes me cuentan del señor que vivía antes y de cómo se aparece de repente. Yo nunca lo he visto, pero me parece muy interesante eso. Eh, Cuentos, por ejemplo, que había uno de las recámaras era donde velaban muertos. Entonces, a mí algunas veces se me ha subido el muerto ahí bueno, se me ha subido varias veces en la vida, pero es un tema que me interesa mucho. Es como este lugar de vigilia donde estamos entre dormidos y despiertos y aparecen imágenes que podrían ser como de entidades pero en realidad está como mezclado entre el sueño y la realidad. Entonces es muy, muy, muy interesante como estos pensamientos han pasado, digamos que desde que crecí ahí y cómo se han surgido y han brotado dentro de mi trabajo. Entonces, bueno, yo después de vivir ahí hasta los 17 años me vine a la Ciudad de México. Desde el principio la verdad es que quería estudiar artes, pero al principio me fue un poco complicado entrar a la Esmeralda a los 17 años que regresé aquí. Y por suerte, un poco sin querer, caí al centro de la imagen.
y hice el seminario de fotografía en el Centro de la Imagen cuando llegué no tenía idea, o sea, no sabía la historia de la fotografía, no sabía cómo revelar una foto, que entonces todavía había un cuarto oscuro ahí. Y lo que fue como muy loco es que llegué a como con gente que era mucho más grande que yo y me abrieron los ojos a un mundo, al mundo de la fotografía que aún es el que continúo y fue como increíble encontrarme que como muchos artistas quería pintar, ¿no? Quería pintar o dibujar y quería como esta cosa un poco más romántica del arte. Y llegué a la fotografía y eso fue para mí un gran descubrimiento. Y desde entonces he experimentado y mi trabajo tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con la foto. Entonces, bueno, les voy a enseñar el primer proyecto que hice en el Centro de la Imagen. Esto ha de haber sido como más o menos como 2006 o menos, creo que 2005. Pero bueno, yo estaba muy interesado en ir a la calle y tomar fotografías. Tuve un gran maestro que se llama Mark Powell, que no sé si seguramente algunos lo conocen, un americano que tiene una forma de aproximarse a crear fotografía en la calle que es increíble, como muy charm, ¿saben? Y bueno, yo que como que empecé con eso y de repente me empecé a dar cuenta que me empecé a interesar mucho en el trabajo, en el oficio de la gente que hace imagen. Entonces, como algunos sabrán, aquí en la Ciudad de México está la Plaza de Santo Domingo, donde muchísima gente crea imagen, y crea imágenes desde las quinceañeras, los niñitos que son como varios retratos, digamos que te cambian tus VHS cambian el formato, hacen facturas, hacen documentos falsos. Entonces me empecé a interesar muchísimo por eso, justamente como esta energía que hay en el centro de estos oficios que crean imagen. Y, y justo otro de los lugares que me encantaba era que antes de que desapareciera y reapareciera de nuevo la Polaroid, había estos personajes fotógrafos que te tomaban fotos en estos lugares turísticos. Entonces, me llamaba mucho la atención como esta forma, este trabajo de que tú vas pasando y de repente hay alguien que te toma una foto. Obviamente no existía el celular y no te tomabas selfies, ¿no? Entonces, les voy a enseñar el primer trabajo. A ver, hay que darle la vuelta. Ahí está. Entonces, aquí lo que hice fue que, si algunos tienen edad suficiente, se acordarán que uno iba ahí por ejemplo, este es en Navidad, y justo te sentabas con Santa Claus a que te tomaran una foto. Y a mí me interesaba como esta doble visión, justo como del observador también, ¿no? De que hay esta cosa de la imagen como recuerdo y que justamente funciona obviamente en la memoria. Y que había hasta el lugar donde yo me iba a acordar de estas fotografías de cuando me lo tomaba de niño, digamos. Pero siempre me acordaba de yo estar sentado ahí y verme desde afuera y nunca ver al fotógrafo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí lo que hice fue comprarme una Polaroid de estas como muy, muy básicas y viejitas. Y lo que hice fue pues ir con diferentes fotógrafos y que me tomaran la fotografía y yo al mismo tiempo tomar como el otro lado. Y bueno, pasaban cosas interesantes como esto, que era ahí en la Torre Latino, ¿no? Donde el fotógrafo se tenía que echar al suelo para tomar una foto como de picada. En la Villa, el 12 de diciembre. Ahí, aquí en hasta me subí al burrito de, de la Virgen. Y bueno, aquí están unos del Zócalo. Y bueno, obviamente, pues este es digamos que un oficio que desapareció por un momento y de repente yo me acuerdo que era como esta transición del mundo digital. O sea, yo cuando entré a estudiar fotografía, todavía todo era entre análogo y digital y todavía había como mucha discusión entre que si uno era foto y la otra no, y bueno, era un poco una locura, pero era interesante como esta transición. Y algo que también creo que para mí me gustó mucho fue como el poder empaparme antes de que llegara este como golpe digital y que la cámara analógica pues fuera más como una herramienta nostálgica.
me dio oportunidad como de empaparme con los procesos fotográficos, que los dejé durante mucho tiempo y hasta mi trabajo de como más nuevo he como trabajado más con este tipo de procesos. Estas son más o menos, son como 2004, 2005, estas que son las primeras cosas que hice. Y bueno, después de esto justo por fin pude entrar a la Esmeralda después de unos años y seguí interesándome con el gremio del centro. Entonces, la primera cosa que hice en la Esmeralda como pieza fue hacer mis documentos falsos. Por ejemplo, es la cartilla militar. Me imagino, hace mucho que no voy, pero en ese tiempo era sumamente fácil así crear un documento. La tarjeta de lector, que no es de muy buena calidad, pero me imagino que si tenías 18 años y, bueno, menos de 18 y querías una para que te dejaran entrar, pues justo igual con esto funcionaba. Y mi pasaporte, el pasaporte es el que está súper bien hecho. Y bueno, algo que para mí era importante, que también estaba explorando mucho en la escuela, era como también que en ese tiempo estaba como mucho pensando si mi trabajo quería darle un giro más político o sobre qué estaba trabajando. Obviamente son años como muy, muy primeros, ¿no? de la exploración. Y algo que aquí que me pareció como importante era que todas las fotografías que me tomaba, porque además en ese tiempo tenías que ir a un estudio a que te tomaran las fotografías y obviamente te las llevabas para que hicieran tus documentos. Y bueno, en estas lo que hacía es que me tomé las fotos como de espaldas y era como un poco una cosa como el darle la espalda a las instituciones y bueno, un poquito como por ahí iba la exploración. Y luego, después de esto, como a más o menos como a la mitad de la carrera de la Esmeralda, mi padre muere esto fue en el 2010, hace 10 años. Y justo como que mi trabajo empezó a agarrar como un tono un poco más personal y creo que ahí es la primera vez que empiezo a verlo como una cosa un poco más ritual, digamos. Y creo esta pieza. De hecho, esta pieza casi nadie la ha visto. Es muy de mi archivo, que de hecho hoy decidí como sacar algunas cosas de archivo para que me acompañen a verlas. Y bueno, para mí esta pieza fue como muy importante porque para los que alguna vez fueron a Nueva York, ahí a las Torres Gemelas, antes de que se cayeran las Torres Gemelas, justo cuando subías, digamos que estabas en el top of the world, que ahí dice, y luego bajabas y había un dibujo de las Torres Gemelas para que te tomaran una foto abajo de las Torres Gemelas con la imagen de las Torres Gemelas. Entonces digamos que esta acción me pareció como loquísima y se me quedó mucho como en la cabeza, ¿no? Como digamos que te tomas una foto de las Torres Gemelas, pero no son las Torres Gemelas, pero estás en las Torres Gemelas, no es una representación de ellas dentro de ellas. Y luego lo que hice fue que fui con estos, ahí también en Santo Domingo, hay estos cuates que me imagino que ya no han de existir, pero en ese tiempo todavía existían, que hacían esta cosa que se llamaba la fotopintura. La fotopintura consistía en, digamos que tomar una fotografía y después hacían como un trabajo de aerosol. Entonces por eso los personajes se ven un poco como un poco como dibujados. Es una cosa muy extraña. Yo la he visto en otros trabajos y en especial las he visto mucho en fotografías como digamos como en las de Algunilla. Encuentras muchas como ese tipo de imágenes extrañas que no sabes si es un dibujo o una fotografía. Y bueno, aquí lo importante fue que a este hombre de la Plaza de Santo Domingo, le pedí que por favor actualizara la foto porque ya no existían más las Torres Gemelas ni mi padre. Mi padre estaba aquí atrás y justamente le pedí que por favor me actualizara la fotografía. Para mí esto fue muy importante porque luego hice esta serie de fotos que les voy a enseñar, que son estas. Pero para mí fue muy importante porque fue la primera vez que hice esta relación de la imagen fotográfica como un proceso ritual, como un proceso mágico, ¿no? Donde digamos que estamos acostumbrados que la imagen nos dice una verdad, ¿no? Pero
pero para mí era muy importante que la imagen podía llevarte a otros lugares, ¿no? Y en especial podía cambiar el tiempo y podía cambiar tu forma de cómo te relacionas con tu propia memoria. Entonces, por ejemplo, aquí estas fotografías que me gustan mucho es la boda civil de mis padres. Mi madre también murió cuando yo era niño, entonces, bueno, obviamente un poco el trabajo que empecé a hacer en la Esmeralda era como muy personal. Y justo aquí lo que hice fue que también fui con las personas estas del centro, perdón, de la Plaza de Santo Domingo en el centro, y les pedí que me actualizaran la fotografía, que yo necesitaba que estas personas, necesitaba que no estuvieran y que por favor hicieran el espacio que estaba detrás, ¿no? Entonces digamos que quedaban estas imágenes rarísimas donde los espacios pues son como que justamente estos espacios donde estaban las personas quedan vacíos, pero quedan como extrañamente posicionados, porque obviamente las herramientas de Photoshop que tenía que usar para hacerlo hacen que los espacios como que se estén como mal cuadrados, digamos, como que la tridimensionalidad del espacio se vuelve muy rara. Y otra cosa que para mí era muy importante era que se alcanzaba a ver como mucho la calidad de los tipos de fotografía. Por ejemplo, pues la fotografía esta pues tiene este granulaje, estos rayones del negativo que son muy característicos obviamente de la fotografía análoga. Y en el momento que se pasaban a la fotografía digital, pasaban estas cosas rarísimas donde, por ejemplo, esa cortina que es digital está como desdoblada, o sea, está como, digamos que aquí, como que aquí se desdobla, como que está copiada, y crean estos momentos como rarísimos donde no entiendes bien qué está pasando con la imagen. Y bueno, de ahí me fui a hacer como me clavé mucho en hacer ese tipo de ejercicios, y luego hice esta también. Esta es una de mis favoritas. Empecé a usar cartas de visita. Ahí lo que se me hacía muy interesante es que en las cartas de visita, digamos que antes no existían digamos que las tarjetas de presentación, y cuando querías que alguien te recordara, pues le mandabas una foto con tus mejores garras, con tus mejores ropa, y en un estudio fotográfico te tomaban una foto muy elegante, o dependiendo obviamente de qué tanto dinero tenías para pagar el estudio fotográfico al que ibas. Si se dan cuenta, en la parte de atrás está un diorama dibujado, pintado a mano por probablemente los fotógrafos de ese entonces. Lo que se me hace interesante aquí es que justo, digamos que las herramientas han cambiado. Antes lo hacían a mano con un diorama y ahora te recortan y te ponen en un palacio de cristal en Europa, o en un jardín ahí, digamos que muy, muy nice, pero en realidad pues es una imagen, digamos que falsa. Entonces, digamos, estos cuates están muy acostumbrados a hacer, digamos, que las fotografías de las quinceañeras y las bodas. Y yo también les pedí que por favor me borraran a los personajes y que hicieran estos espacios también como medio fantasmagóricos. O sea, como que me gustaba mucho este espacio vacío, que pues se volvía para mí más interesante que ver a la persona. Y en especial también porque tiene esa aura. Por ejemplo, ahí se ve un poco como el fantasma, ¿no? Un poquito aquí también retomo esta cosa de haber crecido en un pueblo como Tepoztlán, donde era muy común estar hablando de los fantasmas, y que se aparecía uno aquí, o que se había ido a la montaña y se te había aparecido no sé quién. Entonces me parecía como muy interesante eso. Esta me encanta porque es un poco hablando de esta imagen, donde hay un diorama en un lugar que representa el mismo lugar. En este se me hace increíble que se van a un parque y se ponen un diorama que es como otro parque. Entonces eso me pareció también como precioso. Entonces aquí al final digamos que el resultado es justo un diorama solito en medio de un parque, que también la vuelve a la imagen como totalmente como irreal, ¿no? Y también este tipo de cosas como de copy-paste de una imagen que se desdobla de un lado a otro, que solamente pasa con las herramientas digitales. Bueno, esto es como un poco, me quería como justamente enseñarles un poco porque estos son como mis primeros acercamientos digamos que a estos procesos como fotográficos, y más que nada como un clavado al pensamiento fotográfico. En mi trabajo actual trabajo mucho últimamente he estado trabajando mucho con gente que crea los formatos del papel, por ejemplo el papel a mate,
y gente que como chamanes que justamente hacen rituales. Y entonces he tratado como de acercarme a ellos, como un poco la pieza que ven detrás. Si se dan cuenta, es una corona, que es una corona para bendición, digamos, y luego está, digamos, que reproducida en un papel de amate junto. Entonces, digamos que lo que pasa en este tipo de piezas es de que digamos que creo a partir de ponerle cianotipo, que es este químico fotográfico, digamos que reproduzco una imagen, pero que envuelve, digamos que todo el ritual que pasó. Entonces, digamos que una imagen no solamente se vuelve como ese momento de algo que pasó, sino envuelve como toda esta ritualidad y todo este gesto, ¿no? Y se queda como encapsulada en una imagen que en este caso es un poco más, digamos que no es tan clara, no es como tomar una foto con una cámara donde vas a ver exactamente lo que habías visto en ese momento. Pero bueno, ahora en este tiempo de estar encerrado me dio me puse a buscar como archivos y fotografías que he estado coleccionando durante toda mi vida y me pareció interesante como revisarlas y un poquito compartirlas con ustedes, porque también es un poco cómo me ha llevado mi relación con imágenes que han pasado durante mi vida, me han llevado a reflexionar en cómo hago mi obra, ¿no? A ver. Entonces, bueno, ahí hay cosas como muy divertidas y a veces un poco obscuras como esta, mira. Esta, no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes, es estos volantes que te dan cuando estás en el tráfico, que es este niño que se llama: hola, soy Javier, tengo 8 años, tengo leucemia. Entonces digamos que estos 3 volantes, los 3 dicen que son Javier, que tiene 8 o 7 años y que tiene leucemia. Todos estos los he agarrado en el lapso de más o menos 10 años. Entonces me hace como muy interesante cómo a través de un volantito legitimas el por qué pides dinero, ¿no? En la calle, aunque sea, digamos que un timo, ¿no? Pero me parece interesante que, digo, no, o sea, que la gente que te da el volante como que es una herramienta para que sea como más poderoso y que además legitime más que tú les des dinero, ¿no? Estas otras que también tienen que ver un poco con ¿cómo se llama? Estos fondos pintados donde cuando vas a un lugar y visitas, que probablemente aquí son las cataratas del Niágara, que probablemente fueron dentro de las cataratas del Niágara, había un lugar donde tomabas una foto estando en las cataratas del Niágara. Eso se me hace increíble, ¿no? Que ahora es un poco más común, ¿no? Porque digamos que tenemos muchos filtros, ¿no? Como los filtros, digamos que del celular y todo nos llevan como a lugares y ahora es como muy normal como hacerlo, ¿no? Pero en ese entonces creo que era un acto un poco más, digamos que como mágico, como que te transportaba a otro lugar, y no importaba que fuera la Torre Eiffel falsa dentro de la Torre Eiffel real, o sea, aún así era como digamos que el decir yo estuve ahí. Y luego esta me encanta, esta me la acabo de encontrar el otro día. Y es este viejito con un Santa Claus y son casi iguales, es rarísimo. Me encanta esta foto. Luego les quería enseñar que para mí es una joya. Obviamente me encanta ir a los mercados de pulgas y a la Lagunilla, y cada vez que viajo voy a los mercados a buscar fotografías porque me parece increíble como poderte echar un clavado al archivo personal de alguien que ya no está, ¿no? Esta foto digamos que ha pasado por mi mente durante mucho tiempo y siempre he querido hacer algo con esto, pero hasta ahora la he dejado descansar porque me parece increíble y creo que hasta ahora me gusta mucho como recuerdo, como pieza para revisarla y que me lleve a lugares nuevos. Esta pieza, lo interesante es que es el colegio, o sea, todos estos personajes son los que fundaron o sea, como en la época de Lázaro Cárdenas, fundaron Pemex. Y todo esto empezó como en la UNAM, creo que se llamaba la Facultad de Petroquímica. Y lo que es muy interesante es que esto es un calendario de muerte. Digamos que lo que pasó aquí es que hicieron varias de estas imágenes y cada persona que estaba ahí tuvo una de esas imágenes para recordar a la gente que digamos que o estudiaba con ellos o eran parte de sus colegas. Y justo si se dan cuenta, cada uno tiene
una pequeña cruz en su saco. Esa pequeña cruz al principio se me hizo como raro, no entendía qué era, y luego me puse a investigar y empecé a verlo en otros lugares. No es algo tan común, pero digamos que lo que pasa es que cada vez que alguien muere, le pones una crucecita, como un poquito como el listón negro que la gente pone cuando muere alguien. Entonces lo que se me hacía como muy interesante es que probablemente el dueño de esta fotografía estuvo tachando a la gente que se fue muriendo mientras él estaba vivo hasta que él murió. Entonces dejó de tachar a la gente. Entonces me parece como un acto también increíble, que también es muy lejano a todas las fotos que están rayadas. Digamos que ahora también tenemos esta cosa donde una fotografía antigua pues no la tocas, o una fotografía en sí, o sea, no, es como, hay como una cosa ahí que te detiene digamos que a destruirla o a manipularla, ¿no? Al menos que sea como más digital. Hay como una cosa ahí que como que nos para un poco. Y luego durante los años he estado encontrando más. Por ejemplo, ahí están estos dos hombres que lo tienen en la parte de arriba, ¿no? Probablemente la foto pertenecía a él y él les puso las cruces en el momento. No, porque además es muy respetuoso, o sea, no son como estas que les tachan la cara porque ya no te cae bien o lo que sea, ¿no? Aquí todos son unos taches como muy respetuosos. Aquí hay otros 4, mira, ahí se ven estas mujeres. No, es increíble esto. Esto también es increíble. Ahí tiene este hombre, tiene un tachecito ahí arriba. Y bueno, hablando de cruces, esta es una imagen que me encanta. Digamos que mi trabajo, del que me da más de comer que el arte, pero que disfruto también mucho, es ser marquero. Y a veces colecciono cosas que he encontrado como justamente ahí en los marcos. Y esta es una historia increíble donde un día me llevó una señora, me llevó a enmarcar esta pieza donde aquí había atornillada, y se ve el lugarcito del tornillo. Me llevó una cruz que ella decía que era milagrosa. Entonces lo que era increíble es que la señora me decía que cada vez que la gente entraba, tocaba esa cruz con el Cristo porque era milagroso. Entonces durante el tiempo se fue acabando el terciopelo que está alrededor. Entonces digamos que al final se creó ahí una cruz en un proceso. Poco a poco se fue revelando y se quedó ahí digamos que la sombra de esta cruz. Y luego esta última que les voy a enseñar tengo otras dos de los ojos. Esta también fue increíble porque abrí un marco y digamos que con el lugar donde digamos que el papel con el cual cubrían la parte de atrás eran estos ojos. Entonces digamos que abrí un cuadro que era como de los 80s, yo creo, y cuando lo abro había estos dos ojos de estas mujeres que estaban viéndome exactamente en el momento que abrí el marco, y no pude más que pensar que cuánto tiempo ha de haber estado esos ojos ahí encerrados, ¿no? Y de ahí me voy a esta que me encanta también. Esta es increíble porque digamos que obviamente antes no era tan fácil hacer los retoques y casi todos tienen los ojos retocados. Entonces me parecía como muy interesante que justo porque la foto no salió bien, entonces no salieron los ojos de las personas, pero el fotógrafo necesitaba, probablemente para poder, digamos, decir que hizo un buen trabajo, tuvo que poner los ojos a las personas. Entonces también hay un trabajo ahí bastante delicado de cómo le puso los ojos a cada uno, pero que también es bastante inquietante. Entonces, bueno, ese es un poco como el archivo que he estado como sacando en estos días. No sé si alguien tiene preguntas. Me gustaría también enseñarles un poquito de un par de cosas que estoy haciendo como justo ahora. Pero si alguien tiene preguntas o quiere preguntarme algo del archivo y todo, también con gusto lo revisamos. Pero sí, creo que, y me imagino, con muchos de los amigos artistas que he estado, digamos que platicando y hablando sobre lo que estamos haciendo, creo que hay una cosa muy, muy fuerte acerca del querer producir, ¿no? Como que yo lo primero que pasó cuando dijeron que teníamos este confinamiento, dije, voy a producir. Y ha sido mucho más difícil de lo que pensaba. Y creo que fue muy buen momento como para dar un respiro y no apresurarme a hacer como piezas y como justo hacer estos clavados, justo de hacer las lecturas que no habías hecho, checar tu archivo, ¿no? Entonces es como un buen momento también ese es un momento grande para reflexionar. A ver, aquí me dicen que si
¿Piensas hacer algo con tu archivo? Pues creo que necesito juntar más archivo, ¿no? También creo que poco a poco uno va juntando cosas y de repente empiezan a tener sentido, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el haber sacado estas cosas justo hacen sentido con las Polaroids del principio y luego con otras piezas mías que había sacado de mi propio archivo más el archivo que había encontrado y luego me caen veintes de por qué estaba haciendo algo, ¿no? Luego sigues una lógica para ordenar o catalogar tus archivos. La verdad no, digamos que tengo como algunos cajoncitos donde en algún momento junto las obras por cierto tipo y luego las vuelvo como reacomodar y luego tengo un desmadre y luego lo vuelvo a acomodar. Entonces, sí creo que hasta ahora no tengo como una lógica de ordenamiento. Lo que sí es que tengo más lógica de cómo lo busco. O sea, por ejemplo, muchas veces me pasa que me voy a un lugar, digamos, a la lagunilla, por ejemplo, y tengo en mente que quiero encontrar un cierto tipo de imagen. Y obviamente aparecen sorpresas y empiezo a encontrar otras cosas, pero como que voy muy claro a que necesito unas imágenes que, no sé, que sean... Por ejemplo, siempre busco la de los taches. Eso es lo que siempre he buscado porque es muy raro. Y de hecho a los amigos que sé que van a la lagunilla o van a algún mercado de pulgas en algún lugar del mundo, les digo, si encuentran una foto de grupo con gente tachada, por favor, y se lo digo a todos también, es rarísimo encontrarlas. Y, y bueno, un poco esa es un poco la lógica. No tengo tanta lógica en el catálogo hasta ahora. Siento que necesito un poco más como juntar más archivo para que valga más la pena como hacer un ordenamiento que tenga como una lógica más importante. A ver, les voy a enseñar las piezas que estoy haciendo, aprovechando que no hay tantas preguntas. Les voy a enseñar un par de piezas que estoy haciendo ahorita. Esta es una pieza que justo resurgió después de que hice unos dibujos hace como 6 años, yo creo. Que aquí me interesaba mucho esta parte son estos botecitos. Y me gustaba mucho pensar como cuando uno va, o cuando uno ve una película, ve los barcos y están las botellitas y se empieza a mover el barco. Y cómo el horizonte siempre está, o sea, el agua responde al horizonte. Entonces lo que hice fue aquí usé resina y digamos que lo que hice fue que todas las botellitas de agua, obviamente esto es una prueba, pero todos los botecitos de agua tienen como un diferente horizonte, ¿no? Que digamos que con el agua líquida sería imposible, ¿no? Pero justo me interesaba que pues también de cierta manera es como crear un poco una fotografía, ¿no? Como que ahí es como también como congelar un momento. Y justo les voy a enseñar los dibujitos. A ver, ahí van estos. Esto me gustó porque creo que muy pocas veces en mi vida, en mi trabajo artístico, he como regresado a recrear una pieza que había hecho antes. Entonces creo que eso fue como para mí fue como muy rico hacerlo en estas, digamos que iba a decir vacaciones, pero bueno, en este tiempo de confinamiento. A ver, Wimpy, ¿qué onda mi Wimpy? Con los avances de Photoshop y demás técnicas de edición, ¿cómo cambiaría esa serie que hiciste? Hablas de la serie de la de las cartas de visita y de las fotos de mi familia. Y bueno, mientras digo, tendrías que ir al mercado de antigüedades de San Telmo. Ah, sí, justo. Ahí fui. De hecho, justo fui y de hecho de ahí dos de las imágenes de archivo, digo, de grupo con los taches las encontré ahí justo. Gracias. Wimpy, sí. Pues en algún momento Wimpy y yo estuvimos en Soma juntos. Y de hecho justo en algún momento en Soma, cuando estaba haciendo uno de los proyectos finales, me voy allá para que veamos este. Pero justamente cuando estaba haciendo uno de los proyectos finales, tenía como esta idea de crear justo digamos que como un estudio fotográfico donde te tomaras fotografías donde no aparecieras, ¿no? Como que, digamos que, obviamente tú vas a un estudio fotográfico a tomarte una foto, pero como que quería hacer como todo un proceso en el cual hubiera como una toma de tu imagen, pero que un programa te desapareciera. Creo que me gustaría hacer
ese proyecto todavía, ¿no? En algún momento que ya haya más apertura con la gente. Y... Ah, bueno, les estaba enseñando un poco las piezas nuevas. A ver. Ok, a ver si... Estas son unas piezas que estoy haciendo todavía como experimentando. Son unos linos. Y lo que estoy haciendo es que también un poco este tiempo de confinamiento me puse a dibujar mucho, lo cual creo que es muy importante en casi cualquier, en especial en los procesos creativos, creo que el dibujo es fundamental. Pero justo lo había dejado un poco y este tiempo empecé a trabajar un poquito con él. Entonces aquí lo que hice fue que no tengo aquí los negativos, pero digamos que lo que hice fue crear un negativo con dibujo. Entonces digamos que a partir de fotografías como importantes de la historia, lo que hice fue crear un negativo dibujándolo y luego lo que hice fue como justamente con este químico que es el cianotipo, hice el negativo y luego lo revelé. Entonces digamos que el negativo de aquí es un dibujo basado en una fotografía. Entonces digamos que un poquito, como un poquito en mi trabajo, lo que me ha interesado mucho también son estos como layers, como estas capas de la imagen. Entonces me interesaba que es una foto que en algún momento fue revelada, que luego es, digamos que copiada o es, digamos que dibujada y luego es otra vez revelada como si fuera una fotografía. Y digamos que esto hasta ahorita es un ejercicio, un poquito también como lo que les estaba enseñando hace rato, pero algo que me ha, digamos que, llevado mucho el poder usar, en especial la técnica del cianotipo, ha sido pues, poder hacer experimentos con cosas que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar esta. Aquí está. Estas son rosas. Digamos que hay una cosa muy bonita que no existe en las rosas azules. Las rosas azules son imposibles. Entonces me ocurrió que algo que podría ser como interesante es, como alguna vez yo había escuchado que para hacer unas rosas negras, no sé si se acuerdan las rosas negras que te vendían los darks afuera del metro, que era como cómo las hacen negras. Entonces alguna vez me explicó alguno de estos que les tenías que poner digamos que en el agua que absorbía la flor tenía que ser con tinta negra y que la flor así se volvería negra. Y aquí lo que se me ocurrió hacer es, digamos que poner a la flor, a la rosa blanca, ponerla con cianotipo. Entonces, digamos que obviamente estas están más secas y se ve menos, pero lo que hace la flor es que absorbe el cianotipo por su cuerpo y luego el cianotipo pasa a los pétalos y los pétalos, el cianotipo dentro de los pétalos se revela con el sol. Entonces digamos que la misma flor está haciendo el proceso fotográfico. Entonces esto me parecía muy interesante porque es pensar la fotografía a otro nivel, ¿no? Como me gusta como esta parte donde no necesitas una cámara para hacer fotografía, puedes hacer dibujo, digamos, que es fotográfico, puedes hacer pintura que es fotográfica. Entonces creo que para mí es muy importante esto, ¿no? Cómo hay otras maneras de pensar la fotografía y de crear imagen que es fotográfica, aunque algunos de las partes que estamos acostumbrados, que son los procesos fotográficos, cambien, ¿no? Y que es normal, ¿no? Antes la fotografía era a partir de químicos y ahora es a partir de información de píxeles. Entonces va cambiando, ¿no? Nuestra forma de aproximarnos a esto. Y pues bueno, esto es lo más digamos que nuevo que tengo. Y pues ya, creo que hasta ahorita. Hasta ahorita es como un poco lo que he estado haciendo. No sé si alguien tenga otra pregunta, quiera como hacer algún comentario o algo. Hola Dulce, ¿cómo estás? Y pues sí, si no hay más, porque creo que tarda un poquito en llegar las preguntas, eso es bueno. Pero bueno, sin más, pues creo que puedo hablar un poquito para cerrar de lo que se viene. Creo que son tiempos muy interesantes, muy fuertes y que muchas cosas, o sea, todo va a cambiar mucho. Y la verdad es que de cierta manera me emociona ver qué va a ser del arte, ¿no? En los siguientes años después de esto. Y
Soy Sagitario, bebé. Hola, Raúl. Eh, y creo que es interesante, ¿no? Ver qué va a pasar, cómo nos vamos a organizar, cómo va a cambiar las ferias de arte, cómo van a cambiar las galerías, cómo nos vamos a aproximar a la obra, ¿no? Cómo la gente se va a aproximar a la obra, ¿no? Cómo os va a cambiar nuestra relación con el arte muchísimo. Y creo que es lindo como también como aproximarse como a un momento donde hay una incertidumbre y donde tiene que cambiar, ¿no? Creo que llevamos mucho tiempo con lo mismo y pues esto puede ser muy bueno. Pues muchas gracias. Gracias por visitar y si quieren ver un poco más de mi trabajo, obviamente está en mi Instagram y no duden en contactarme. Siempre me encanta compartir mi trabajo y platicarlo con más gente. Es algo que extraño mucho ahora, como las pláticas, la vida del estudio, ¿no? Que aquí en este estudio comparto con varios y pues ha estado muy solo y creo que es fundamental para el trabajo del artista como poder compartir y ver los puntos de vista de todos y es lo más rico. Pues los extraño mucho y nos vemos pronto. Gracias.